Gracias, hermanos. Dios los bendiga una vez más. Estamos transmitiendo de esta manera, hermanos. Gracias al Señor, que Dios ha sido bueno y estamos contentos por lo que el Señor ha estado haciendo hasta este momento. Estamos orando, rogando al Señor para que pronto nosotros como iglesia podamos estar ya congregados en nuestro templo. Agradezco de sus oraciones, hermanos. Agradecemos también de su fidelidad al Señor, que se han mantenido fieles buscando a Dios, cada uno en sus hogares, en sus casas. Y pues sabemos que esto tendrá que pasar en algún momento, y cuando esto suceda, hermanos, será un gozo para todos nosotros volver a reunirnos juntos como iglesia acá en nuestro templo. Así que pues mientras tanto, hermanos, sigamos orando unos por otros. Oremos por los enfermos, oremos por las necesidades de cada uno de todos nosotros, que Dios provea, que Dios supla. Igual oremos por la situación de los hermanos alrededor del mundo, aquellos que están donde hay escasez, mucha escasez. Oremos por ellos para que Dios provea y supla para ellos a sus necesidades. Oremos por los hermanos, los misioneros que están en el campo donde Dios los tiene, aquellos que Dios llamó fuera de su iglesia, lejos de su tierra, de su parentela. Que Dios los cuide, los guarde, y sobre todo que Dios los siga usando y proveyendo para sus necesidades. Gracias, hermanos, también por su fidelidad con sus diezmos, sus ofrendas, que han sido de bendición para la obra, para que la obra continúe adelante. Gracias, hermanos. Sigamos orando, y les ruego que sigan orando por mi salud. Oren por mi persona, oren por mi familia. También les pedimos de sus oraciones, hermanos, para que Dios me dé la gracia de su Santo Espíritu, para que el compartir de la palabra pueda ser de bendición en cada ocasión. Así que gracias al Señor, hermanos, por todo ello. En esta noche, hermanos, queremos compartir la palabra del Señor en esta ocasión en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo número 3. Colosenses capítulo 3, por favor, los versículos 12 al 15. En estos versículos estaremos basando nuestro mensaje de esta noche. Así que, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias. Si son tan amables, busquen en su Biblia, ahí en sus casas, en sus hogares. Busquen su Biblia y ábranla en la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículos del 12 al 15. Y dice de la siguiente manera, hermanos, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañas de misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. De esa última palabra vamos a tratar nuestro mensaje en esta noche, hermanos. Vamos a hablar sobre la gratitud, el agradecimiento. Así que pidámosle a Dios que hable en nuestros corazones a través de una oración, por favor. Padre, damos gracias una vez más por el privilegio de poder acercarnos en esta noche frente a tu palabra, Señor, y estar cerca de ti. Padre, pedimos que en esta hora, Señor, tome nuestro tiempo y podamos, Señor, hablar y conversar, Señor, en esta noche lo que vamos a compartir aquí para la bendición de todos los oyentes. Te pido, Padre, que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, una vez más por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Una vez más agradezco al Señor por esta bendición y esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Sigan orando por ello, hermanos. El tema que vamos a estar tratando esta noche, hermanos, como ya mencioné, el versículo 15, la última palabra que tiene el texto, hermanos, dice ahí estas tres palabras: y sed agradecidos. Sed agradecidos. La gratitud, hermanos, es algo que muestra el corazón de las personas. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios que somos, debemos mostrar gratitud, no solo cuando nos va bien,
No solo cuando somos bendecidos y cuando tenemos lo necesario, también debemos ser agradecidos cuando las cosas no salen tan bien. Cuando las cosas también cambian de color, como decimos, cuando las cosas se tornan difíciles, hermanos, ahí también nosotros debemos demostrar gratitud. La gratitud, hermanos, es una virtud del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Y si hay algo que debe caracterizar nuestra vida, hermanos, es la gratitud de corazón. Así que de eso vamos a hablar en esta noche, hermanos. Es importante la gratitud en la vida de todo creyente. El tema que vamos a estar abordando esta noche, hermanos, es cómo tener un corazón agradecido. Cómo tener un corazón agradecido. Pablo dice, y sed agradecidos. Suena muy bonito y se oye muy sencillo, pero la verdad no lo es. No es muy sencillo como parece. Se requieren de varias cosas, hermanos, para que nosotros podamos llegar a ese nivel de gratitud. De tener gratitud en todas las esferas de nuestra vida y en todo tiempo, hermanos. En toda circunstancia. Entonces vamos a analizar lo que Pablo menciona en este capítulo 3, los versículos 12 al 15. Aquí por lo menos tenemos unas 4 cosas que Pablo hizo mención acerca de la importancia que debemos poner en nuestra propia vida para poder llegar a tener un corazón agradecido. El versículo 12 nos dice, hermanos, acerca del vestir. El vestir, y aquí el vestuario a que se refiere Pablo no necesariamente es el vestuario físico, el exterior. Nosotros tenemos diferentes gustos para vestir. Hay quienes visten de una forma y otros visten de otra forma. Cada quien tiene sus propios gustos. Pero hermanos, hay una sola manera que todos los cristianos debemos vestir espiritualmente. Y eso lo dice la palabra del Señor. Así que para que nosotros, hermanos, podamos llegar a tener un corazón agradecido, necesitamos comenzar a ver cuál es la vestimenta del cristiano. Hay que apropiarnos y usar la vestimenta de un cristiano. Como un cristiano debe de vestir espiritualmente y aún físicamente. Así que el versículo 12 dice, vestíos pues. Tenemos que vestirnos. Tenemos que ponernos el uniforme. Dios, hermano, no quiere que nosotros vayamos por la vida desnudos. Esa no es la manera que Dios quiere que vayamos. Dios quiere que ya vayamos con el uniforme, con el vestuario apropiado que refleje a un cristiano. Estoy hablando espiritualmente, hermanos. Dice el versículo, vestidos pues como escogidos de Dios. Debemos vestirnos como alguien que Dios ha elegido. Ahora, Dios hace la invitación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez que una persona acepta la invitación y recibe a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, esta persona Dios la escoge. Dios la ha elegido. Y la ha elegido para algo importante. Y dice el versículo, como escogidos de Dios. O sea, Dios fue quien nos eligió para algo importante. El versículo continúa diciendo, hay 2 cosas que dice enseguida, hay 2 cosas que las une. No están separadas, sino están juntas, la una con la otra. Santos y amados. Nos escogió para que fuésemos santos y amados. Santos quiere decir separados, apartados para Dios, que haya una distinción entre nosotros y los demás. Dios nos escogió para que fuésemos santos y amados. Amados hace la referencia al cariño, al afecto de Dios, al grande amor de Dios por cada uno de sus santos. Cuando uno determina separarse del mundo para vivir para Dios, entonces uno cuenta con el amor de Dios, con ese afecto de Dios especial por aquellos que determinan separarse para Dios. El versículo continúa diciendo, porque dice Pablo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y dice, ¿cómo debemos vestirnos? Enseguida dice, de entrañas de misericordia. Que haya una actitud misericordiosa del corazón. Tenemos que comenzar a vestir nuestro corazón de misericordia, ser misericordiosos. A veces nosotros queremos la misericordia de Dios que se refleje y se derrame hacia nosotros. Pero cuando se trata de dar misericordia a los demás, ahí es donde nosotros no queremos darla. Por eso es que Dios dice que nosotros debemos de llenar y cubrir nuestro corazón de misericordias.
de misericordia. Y entonces esa es una de las cosas que debemos de aplicar para vestir nuestro corazón. Y luego dice de benignidad, de bondad. El creyente debe ser una persona buena. Debemos manifestar al mundo que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, sus hijos deben ser también buenos. Hijos buenos, buenos hijos. Doy gracias a Dios, personalmente doy gracias a Dios por mis hijos, y puedo decir, no porque sean mis hijos, pero puedo decir, y la gente que los conoce, puedo decir que son buenos hijos. Dios me ha dado buenos hijos. Nos hemos encargado de darles la educación cristiana, el temor de Dios, y el resultado ha sido que Dios nos ha dado buenos hijos. Pues bien, Dios quiere que nosotros como creyentes, como sus hijos, con la educación cristiana, con la educación bíblica, lleguemos a ser buenos hijos, llenos de benignidad, bondadosos. Entonces, también hay otra cosa más que hay que agregarle, y esto dice de humildad. Hay que estar llenos de humildad. Amén. Hay que tener humildad. El problema, hermanos, para la humildad, hermanos, se refleja en la soberbia de la gente. Por naturaleza somos soberbios. No queremos que se nos diga lo que tenemos que hacer. Esa es la naturaleza nuestra. Pero el Señor dice, eso hay que cambiarlo. Hay que comenzar a vestir tu corazón. Si quieres tener un corazón agradecido, vas a tener que comenzar a vestir tu corazón de humildad. De humildad. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros somos seguidores de Cristo. Cuando hablamos del discipulado, un discípulo es un seguidor. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos ser humildes como es nuestro Señor. Y luego también dice, y de mansedumbre, lo que ya mencioné acerca del Señor. Aprended de mí que soy manso. Viene de la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, y ser manso hace referencia, hermanos, a una persona que ha sido domesticada. Los animales del campo, por naturaleza, son broncos, son ladinos, como usted le quiera llamar. Pero también se pueden domestizar, hermanos. Podemos traerlos y trabajar con ellos hasta que estos animales sean tan mansos, hermanos. Entonces, la mansedumbre es algo que debe cubrir nuestro corazón, hermanos. Una persona mansa es una persona dispuesta a obedecer al Señor. Y luego dice al final del texto, y de tolerancia. Debe haber suficiente tolerancia entre unos y otros, hermanos. Debemos aprender a respetarnos los unos a los otros. Eso es algo tan importante. La tolerancia es lo que permite que no se quiebren las cosas. Cuando hacen una banqueta, un piso, y le agregan otro, tienen que dejar un espacio pequeño de tolerancia para que el movimiento de la tierra no quiebre el cemento. Cuando hacen los puentes elevados, hermanos, para que por ahí pasen los autos, los carros, en las carreteras, las uniones del concreto tienen que dejar una pequeña tolerancia para que no se quiebren cuando haya ciertos movimientos. Entonces, eso debe existir entre todos nosotros, esa tolerancia, porque hay cosas que no me gustan del hermano, hay cosas que no me gustan de la otra hermana. Hay cosas que no me gustan de mi hermano carnal o de mi hermana carnal, de mi padre o de mi madre o de mis hijos. Entonces tenemos que tener suficiente tolerancia para podernos soportar los unos a los otros, como vamos a ver enseguida. Entonces, esta es la vestimenta que debe de cubrir nuestros corazones. En segundo lugar, vemos el versículo 13, y aquí hablamos acerca de la actitud correcta de un cristiano. Ya vimos de qué manera debemos vestir nuestro cristianismo. Ahora vamos a ver la actitud correcta de un verdadero creyente. El versículo 13 dice, sufriéndoos los unos a los otros. Esta palabra sufriendo es una palabra antigua. Por supuesto, estoy leyendo la Biblia Antigua Versión de 1909. Esta palabra de sufriéndoos quiere decir soportándonos los unos a los otros. Sé que en cada familia, en cada hogar, cada hijo, cada hija tienen su propio carácter. Para que puedan ser buenos hermanos y se puedan llevar bien como hermanos carnales en su hogar, cada uno tiene que aprender a soportar al otro.
Porque todos somos diferentes, todos actuamos de diferente manera. Por esa razón que debemos aprender lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nuestra actitud como creyentes debe ser esta: debemos aprender a soportarnos los unos a los otros, porque sin duda alguna los demás hacen cosas que no nos agradan, tienen cosas que no nos gustan y necesitamos aprender a nosotros soportarnos los unos a los otros. Pero luego enseguidita dice: y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. Tenemos que aprender a perdonarnos. Hay cosas que hacen los demás, estamos soportando lo que los demás nos hacen o nos dicen, y dice la Escritura que debemos también perdonarnos los unos a los otros, porque ¿quién en la vida, hermanos, no ha ofendido? Dijera Santiago: si alguien no ha ofendido, es varón perfecto. Y todos nosotros ofendemos de una manera o de otra. Hacemos cosas que dañan y que molestan a los demás. Muchas veces aún el predicador, cuando está hablando en el púlpito, también algunas expresiones molestan a los oyentes. Y es la razón por qué Pablo dice aquí que debemos de aprender y tener una buena actitud, perdonándonos los unos a los otros, si es que hay alguna queja que tengamos contra los demás. Hermanos, ¿qué cosa tan grande hizo aquel contra usted que no le puede perdonar? Preguntaría: ¿qué cosa usted ha hecho que el Señor no le pudo perdonar? Él todavía, con todas las cosas que usted hizo, todavía el Señor le ha perdonado. Pues bien, nosotros también tenemos que perdonar. Amén. Así dice la Escritura: de la manera que Cristo os perdonó. Así dice el texto. Nosotros tenemos que perdonar de la manera que Cristo os perdonó. Recuerdo años atrás un hermano me decía: hermano, yo perdono, pero no olvido. Es algo interesante eso, hermanos. El perdón debe ser un perdón que se olvida. Dios, cuando perdona nuestros pecados, Él se olvida de los tales, hermanos. Ya no nos los va a recordar el día de mañana. Eso ya fue borrado, eso ya fue quitado. De esa manera es como nosotros debemos de perdonar. Si vamos a perdonar a alguien, perdonemos, hermanos, como lo hizo el Señor Jesucristo. Es importante eso, hermanos. Yo quisiera mencionar algo muy importante al respecto, porque esto, hermanos, ¿cómo podemos nosotros practicar una vida cristiana y mostrarle al mundo que somos diferentes cuando nosotros mismos, hermanos, no somos capaces de hacer las cosas que hacía el Señor Jesucristo? ¿Cómo un predicador, un pastor puede pararse en el púlpito y predicar del amor de Dios y del perdón de Dios cuando él mismo no puede perdonar? Esto es algo muy importante. Por esa razón nosotros tenemos que reunir todos los requisitos que el Señor nos dice en su palabra para poder llegar a tener un corazón agradecido. Así que en esta noche, hermanos, prestemos mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Así también hacedlo vosotros, termina diciendo el texto. Esta debe ser la actitud correcta. Voy a hacerlo porque el Señor lo manda, porque el Señor nos dio ejemplo, y así exactamente es como yo lo quiero hacer. Pablo fue el que dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Esto es muy importante, hacerlo como lo hizo el Señor. Así que nuestra actitud debe ser una actitud cristiana. Versículo 14. Veamos la siguiente cosa, hermanos. Aquí vemos, en este otro texto, vemos la perfección del creyente. Lo que ya vimos anteriormente son las etapas de la vida cristiana que nos van llevando a la perfección para poder ser como Cristo. Dice: sobre todas estas cosas, hermanos, vestíos de caridad. Ya Pablo nos dijo que debíamos nosotros ser santos, deberíamos estar llenos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Ya nos dijo que debemos soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros como de la manera que Cristo nos perdonó. Así debemos hacerlo nosotros. Por eso dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, vestidos de amor, la cual es el vínculo de la perfección. ¿Qué es lo que muestra la perfección del creyente? Cuando es capaz no solo de perdonar, de sobrellevarse y perdonar, sino también de amar. Y amar a las personas difíciles, amar a las personas aquellas que son contrarias,
La Biblia dice que debemos nosotros orar y amar a nuestros enemigos. Así dijo el Señor Jesucristo. Entonces, una persona que ha alcanzado la perfección, está alcanzando la perfección espiritual en su vida y está buscando ser más como Cristo, es una persona que es capaz de amar aún a sus enemigos. Es interesante todo esto que la Escritura nos enseña. Quiero que vea algunos versículos, por favor, tocante al asunto. En el capítulo número 13 y el versículo... El Evangelio de Juan, capítulo 13, por favor. Quiero que vea esta cita. Juan, capítulo 13, el versículo número 34. Juan 13, 34. Mire lo que dijo el Señor aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, así como yo los amé. Ámense unos a otros, que también os améis los unos a los otros. Juan 13:34. Es muy importante ese texto, hermanos. Analicémoslo muy bien, meditemos lo que dice el Señor. Él nos ha dado una orden, un mandamiento. Tenemos un mandamiento nuevo. En Efesios capítulo 5, démosle vuelta a nuestras Biblias poco hacia adelante. Efesios capítulo número 5, el versículo número 2. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Andad en amor. Este debe ser nuestro diario vivir, hermanos. Así es como debemos de andar, debemos de ir por la vida llenos de amor, viviendo en el amor de Dios, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Eso es la clase de vida de una persona que ha alcanzado la perfección espiritual. Ama, su vida está llena de amor. Y el amor echa fuera el temor, dice la Escritura. Hay otro verso también, hermanos, en cuanto a este tema. Mira lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 5. Dice aquí la santa palabra de Dios, hermanos. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio. El fin del mandamiento, cuando llegas a la cúspide, cuando llegas a lo máximo de tu vida espiritual, es cuando obtienes el amor nacido de un corazón limpio. Cuando puedes expresar que puedes amar verdaderamente, no de labios para afuera, sino del corazón, y de buena conciencia y de fe no fingida, dice la santa palabra de Dios. Ese es el fin del mandamiento, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay otro verso que quisiera que también viera esta noche, hermanos. Esto se encuentra en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, el versículo número 8. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Primera de Pedro 4:8. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, ferviente amor. Sobre todo, dice Pedro. Hay muchas cosas que son importantes en la vida, pero por sobre todas ellas, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, así dice la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos perdonar las ofensas? ¿Cómo podemos, hermanos, perdonar al que nos agrede, aquella persona que nos hace daño? ¿Cómo lo podemos perdonar? Solo llenos del amor de Dios. De otra manera no se podrá, hermanos. En la primera de Juan, capítulo 3, el versículo 23, mira lo que dice aquí el apóstol Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo número 3, el verso 23, por favor. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos, si ya creímos en Cristo, si somos salvos, hijos de Dios, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay que hacerlo porque Cristo lo manda. Él nos manda a amarnos de esa manera tan específica. Capítulo 4, hermanos, de esta misma carta, el versículo 21. Mire lo que dice aquí el apóstol Juan. Juan 4, capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Nosotros lo tenemos, hermanos. El mundo no lo tiene, nosotros lo tenemos.
Los cristianos somos los que tenemos este mandamiento. Él nos manda, Dios nos manda, Cristo nos manda a nosotros que el que ama a Dios, ame también a su hermano. De suma importancia el amor entre los hermanos. Este es el vínculo de la perfección, hermanos. En el capítulo, este mismo capítulo 4, pero mire usted lo que dice el versículo 7 y el 8. Carísimos o amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Cuando uno logra hacer eso, cuando uno llega a tener esto, hermanos, ha llegado, hermanos, a la perfección cristiana, a la perfección de lo que Dios quiere que seamos nosotros aquí en la tierra. Hermanos, debemos de amarnos y amar, hermanos, de tal manera, como dice la Escritura, amándonos de corazón verdadero, un corazón de verdad, hermanos, que amemos de corazón. Así que esos son las primeras 3 cosas que debemos de hacer nosotros. Tenemos que vestir nuestro corazón, tenemos que tener una buena actitud en nuestro diario vivir, y tenemos que llegar a la perfección cristiana. Pero por último, el versículo 15, debemos, una vez que alcancemos a hacer todo eso, debemos mostrar el carácter cristiano. El carácter de un cristiano. Regresemos nuevamente ahí donde estábamos, en Colosenses capítulo número 3, el versículo 15. Mire lo que dice ahí, hermanos, por favor. El verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Esta es, hermanos, esta es el carácter del cristiano. Cuando uno tiene un buen corazón bien vestido, un buen corazón, hermanos, con buena actitud, un corazón perfecto, ahora uno tiene la capacidad de también mostrar un buen carácter delante de Dios. ¿Cuál es ese buen carácter? El carácter del cristiano se refleja en la paz que muestra delante de la adversidad. Dice el versículo 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Actualmente hay mucha gente que está temerosa, que están asustados, han entrado en pánico, tienen miedo por lo que está sucediendo alrededor del mundo, hermanos. Y es natural, porque el miedo, hermanos, cuando no conoces a Dios, es natural que tengas miedo y que no sepas, hermanos, qué va a suceder. El miedo a lo desconocido. Pero aquí, hermanos, encontramos gente, estamos hablando de gente que conoce a Dios y que conoce su Biblia y que sabe que todas estas cosas iban a suceder. No nos toman por sorpresa, sino más bien son cosas que nosotros estamos viendo el cumplimiento. Es la razón por qué los cristianos tenemos paz en medio de la tormenta, en medio de las adversidades, en medio del sufrimiento. Podemos tener paz, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora estamos mostrando un carácter, el carácter verdadero de un creyente. El carácter del creyente es que puede tener paz en medio de la adversidad. El versículo dice, hermanos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios nos controla. Oímos noticias, todos los días las noticias dándonos malas noticias, francamente. Siempre nos muestran cosas, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, cuando comparamos con la palabra de Dios, encontramos, hermanos, que es mala la noticia que el mundo nos da. Las noticias a diario, algunos de los diferentes predicadores que nos muestran las verdades que están sucediendo, la profecía. En cuanto a todo esto, hermanos, estamos viendo, hermanos, las cosas que atemorizan y que vienen, hermanos. La situación del mundo cada vez va a ser más peor. Pero el creyente que ha confiado en Cristo muestra carácter. Él sabe que aunque venga la tormenta, aunque venga lo que esté por pasar, hermanos, todavía puede seguir confiando en el Señor. Porque Dios, hermanos, está ahí para protegerle, para cuidarle, hermanos. Así que gracias a Dios por la bendición de poder estar en las manos del Señor. Porque Él puede, hermanos, y siempre lo hará, poder, hermanos, hacer el cambio en nuestras vidas y controlar las cosas, hermanos. Darnos la paz que nuestros corazones necesitan. Dice la Biblia, hermanos, que debe de gobernar en nosotros la paz de Dios,
en nuestros corazones. Y luego dice, termina el texto, dice, a la cual asimismo sois llamados. Hemos sido llamados para que tengamos paz, la paz de Dios. Quiero darle algunos versículos para concluir esta noche, hermanos. En Romanos capítulo 14, mire usted lo que dice la palabra de Dios ahí. Romanos 14, el versículo 17. Romanos 14, 17. Mire lo que dice el Señor en este texto, hermanos. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo del Señor. Esa es, hermanos, lo que nosotros obtenemos cuando nosotros creemos en nuestro Dios. Hemos mostrado el carácter del verdadero creyente, aferrándonos a la paz de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 4, poquito más adelante en nuestras Biblias, Filipenses 4, el versículo número 7. Mire lo que dice aquí el Señor, hermanos. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es la verdad, hermanos. Hay cosas que nosotros no podemos entender. ¿Por qué un cristiano, una persona, puede tener tanta paz si está pasando por tanta tribulación, por tanta dificultad? ¿Cómo puede tener paz? No lo alcanzamos a entender. Sin embargo, Dios dice aquí, hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Es la razón por qué una persona, a pesar de tener sufrimiento, tener dificultades y problemas en la vida, puede mantenerse tan sereno, tan tranquilo y tan confiado, porque ahora lo que está gobernando su vida, hermanos, es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ello. El capítulo 3 de Colosenses, hermanos. Colosenses, volvemos a la carta de Pablo a los Colosenses, al capítulo número 3, pero ahora el versículo 17. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. El versículo que leíamos en el versículo 15 dice ahí que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y termina diciendo, y sed agradecidos. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser agradecidos, hermanos? De la única manera que podemos ser agradecidos a nuestro Dios es como dice el texto 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por Él. Es necesario que nosotros vivamos la vida cristiana para el Señor. Un corazón agradecido agradece, hermanos, todo lo que Dios da, lo que el Señor hace por Él. Mire, para entender bien lo que acabo de mencionar, hermanos, un corazón agradecido debe agradecerle a Dios todo lo que Dios le da y aún lo que no le dé. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Hay veces que pedimos a Dios algunas cosas y Dios no nos las da. Y no nos las da de la manera que lo pedimos. Puede que nos las dé de otra forma. Pero gracias a Dios, gracias al Señor por lo que tenemos. Debemos tener un corazón agradecido, número uno, primeramente a Dios. Hay que agradecerle al Señor por todas sus riquezas, todas sus bondades, todos sus bienes, todas sus bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Hay que mostrar gratitud. Pero también hay que saber agradecer. Cuando dice sed agradecidos en el versículo 15, habla acerca del carácter de la persona que agradece a las personas que Dios ha usado en su vida para poderles ser de bendición. Agradezca los mínimos detalles, hermano o hermana. Agradezca, sea agradecido, dé gracias. Gracias porque alguien le dio un vaso de agua, porque alguien, hermanos, le mandó un texto para decirle que está orando por usted. Dele gracias, hermano. Agradezca los pequeños detalles que los demás hacen por nosotros, hermanos. Tenemos que mostrar gratitud continuamente. Hay que agradecer, hermanos, por todas las cosas que los demás hacen. El problema de la persona que no tiene un corazón agradecido, el ingrato, no agradece, hermanos, porque cree ser merecedor de más. Cree que le deben de dar más. Por eso no agradece.
Debemos de agradecer no solo cuando nos dan cosas grandes, sino aún por las cosas pequeñas. Debemos ser agradecidos cuando nos dan lo que pedimos y también cuando no nos dan lo que pedimos. Así que gracias a Dios por un corazón agradecido, un corazón que agradece, hermanos. En este tiempo agradezcámosle a Dios que aquí estamos, que todavía estamos aquí, que tenemos salud, que podemos continuar adelante, que tenemos nuestra familia, que están nuestros hijos con nosotros, que están, hermanos, que tenemos un trabajo, que podemos disfrutar de las cosas que Él nos ha dado. Agradezcámosle a Dios por cada detalle. Hay que mostrar gratitud. Para ello, hermanos, necesitamos tener un buen corazón, un corazón agradecido. Dios bendiga, hermanos, a cada persona, a donde esta señal esté llegando, hermanos. Dios bendiga a cada cristiano y a cada hermano, a cada hermana que necesitaba oír esta enseñanza de esta noche. Que Dios los bendiga de una manera muy especial. Nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro corazón es que cada enseñanza, cada mensaje traiga bendición a sus vidas y puedan caminar un poco más allá con la fortaleza que la palabra de Dios nos da. Oremos. Padre, damos gracias esta noche por este gran privilegio de poder estar en tu presencia. Escuchamos tu voz, escuchamos tu palabra y damos gracias por ello. Agradecemos infinitamente el cuidado que has mostrado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser bueno y estar pendiente de nuestras necesidades. Agradecemos también, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás en cada persona, en cada familia, en cada hogar, Señor, que ahí en sus hogares, Señor, cada familia se encuentran, Padre, todavía fieles, buscándote, Señor, a través, Padre, de tu palabra y la oración y escuchando estos mensajes. Bendito Dios, bendíceles, Señor. Agradecemos a todos los hermanos también, toda la gente, Señor, que muestra, Señor, de alguna manera que han tenido parte de nuestro ministerio. Así que a ti será toda la honra y la gloria. Agradecemos también, Señor, porque sabemos, Padre, que todas las cosas proceden a bien a los que aman a Dios. Gracias, bendito Dios. Sé con cada uno de nosotros en esta noche y a ti será toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.